Nuestro grupo está conformado por Jessica Rodríguez, Andrés Velázquez, Juliana Sirtori, Valentina Mape y quien les habla, Jimena Fajardo. Bueno, iniciaré definiendo lo que es una persona jurídica. Y esta es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles. Esta requiere ser representada judicial y extrajudicialmente, como lo regula el Código Civil en el artículo 633, pero que no es un ciudadano sino una institución, una empresa o una organización que persigue un fin con o sin fines de lucro, bien sea social o económica. Estas pueden estar compuestas por personas naturales o por otras personas jurídicas. Además, nacen o existen en el mismo momento en que son creadas mediante un acto jurídico. Para nosotros poder identificar o saber quiénes son estas personas jurídicas, lo hacemos mediante el certificado de existencia y representación legal, también como el NID, que lo fija la DIAN. Algunos ejemplos de persona jurídica que están latentes en nuestro día a día o que vemos en la cotidianidad son Samsung, Huawei, las cuales son empresas internacionales de tecnología. También empresas transnacionales de automóviles como lo son Honda, Ford, Chevrolet, entre otras. Respecto a la definición de lo que es una persona jurídica, podemos encontrar que las personas jurídicas las podemos dividir o tomar desde dos aspectos. Las podemos tomar desde el derecho público y desde el derecho privado. Vamos a empezar con la explicación de lo que es una persona jurídica desde el derecho público. En un primer momento, con la definición de lo que es o significa este derecho. Encontramos que el derecho público es una parte del ordenamiento jurídico el cual es correspondiente o atañe al poder público y las relaciones que este poder tenga con los particulares, con organizaciones o con las entidades que en este mismo poder se encuentren o sean constituidas. Siempre y cuando las personas o organizaciones con las que el poder público tenga esas relaciones vayan dirigidas o enfocadas a cumplir esos fines esenciales del Estado o esa función pública que se quiere cumplir. Este derecho está contenido en una legislación escrita, es decir, en la Constitución o en las leyes. Ya entrando en materia de lo que es una persona jurídica de derecho público, encontramos que estas son entidades constituidas por leyes, ordenanzas o acuerdos, según su clasificación, que se las explicaré en un momento más adelante. Estas buscando cumplir o teniendo como fin cumplir una función pública. ¿Pero qué es una función pública? Dentro de la función pública encontramos que lo que se quiere es asegurar que se dé como el adecuado funcionamiento o realización a los servicios públicos que deben ser brindados a la ciudadanía, digamos en el caso, pues a los colombianos. De igual manera, estas personas jurídicas de derecho público no solamente les podemos llamar entidades, sino también corporaciones, y estas pueden llegar a tener un carácter industrial y comercial. Para que podamos determinar que esta entidad o esta cuestión hace parte de una personería jurídica de derecho público, tenemos que determinar dos aspectos. El primero, que tenga un aporte económico por parte del poder público del Estado, y segundo, que tenga como función ese objetivo que tiene el derecho público, que es pues hacer cumplir esa función o servicios públicos a la ciudadanía. Ya dentro de la clasificación, como les nombraba anteriormente, encontramos las personas jurídicas de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal. Dentro de las personas jurídicas de orden nacional, encontramos a los ministerios, pero en un primer momento, cuando son en orden nacional, estas entidades o corporaciones son constituidas mediante leyes dadas por el Congreso de la República. En el orden departamental, encontramos que estas son constituidas mediante las ordenanzas dadas por las asambleas departamentales, y de igual manera, en el caso municipal, estas son dadas por los consejos municipales, por los acuerdos que dan los consejos municipales. Ahora sí, entrando al tema de los ejemplos, en el orden nacional encontramos como ejemplos a los ministerios, los cuales tienen ciertas entidades entre ellos para pues cumplir esas funciones o servicios públicos a dar a los ciudadanos. Como primer ejemplo de orden nacional encontramos al Ministerio de Hacienda, el cual tiene la entidad de la DIAN
o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual tiene como objeto contribuir a garantizar la seguridad fiscal del Estado y la protección social de la economía nacional. Entonces, esta es constituida por el Congreso como una entidad o una persona jurídica la cual cumple un fin del Estado o una función pública que pues la cual podría ser denominada como dirigida hacia el tema de la economía del país. En otro punto tenemos al Ministerio de Salud, el cual cuenta con hospitales de orden nacional, los cuales pues van dirigidos a dar ese servicio social de la salud y de puestos para que las personas pues puedan ir a poder mejorar o a recibir ayuda pues de especializados según la condición en la que estos estén. También encontramos el Ministerio de Protección Social, en el cual se encuentra el ICBF o el Instituto de Bienestar Familiar. Uno de los ejemplos que también analizábamos de hecho en clase es Ecopetrol, que en un primer momento era una persona jurídica de derecho público, pero esta pasó a ser una persona jurídica con economía mixta. ¿Qué quiere decir? Acá pues va una explicación sobre esto que pues también da cabida a resaltar. Una entidad de economía mixta es cuando no solamente recibe un aporte, quizás como las personas jurídicas de derecho público del Estado o de ese poder público, no. También recibe aportes de personas externas a lo que es el Estado, es decir, personas particulares. Entonces no solamente recibe esos aportes del poder público, sino también de una persona externa a este. Ya entrando en el orden departamental, en los ejemplos del orden departamental, encontramos a las loterías departamentales y de igual manera a las licoreras. Acá voy a citar un decreto ordenanzal que es por medio de ellos en donde se constituyen estas personas jurídicas en los departamentos, que es el decreto ordenanzal número 0261 de 2016, en el cual determinan a la licorera de Cundinamarca como una empresa industrial y comercial con personería jurídica y autonomía vinculada a la Secretaría de Hacienda, buscando pues también como la estructura de esta empresa y pues bueno, dándole esa personería jurídica respecto a los fines que este departamento tiene o quiere lograr con esta empresa. Dentro del orden municipal encontramos también como ejemplo a las juntas de acción comunal, que esta es una organización cívica, social y comunitaria sin ánimo de lucro, que es un término al cual se los explicará mi compañera en un momento posterior, con una personería jurídica en la cual busca procurar ese desarrollo sostenible a la democracia participativa en las comunidades. Y también desde el orden municipal, encontramos como un ejemplo local, quizás muy cercano a las personas que están pues viendo esto, que es la EPC, la cual es la empresa pública, Empresas Públicas de Cajicá, la cual es la encargada de todo el tema del agua, aseo y alcantarillado del municipio. Derecho privado se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares, regula los intereses que tienen y las actividades que adelantan los sujetos individuales o colectivos, de la atención de sus deseos. El derecho civil es la rama del derecho privado, trata de la relación entre civiles, las relaciones familiares, la propiedad y demás derechos reales, las obligaciones y contratos y las sucesiones. El derecho civil habitualmente comprende el derecho de las personas, regula el principio y el fin de la persona natural, la capacidad jurídica y los atributos de la personalidad. El derecho familiar regula los resultados jurídicos entre la relación familiar y del matrimonio. El derecho de las cosas o bienes regula lo que se hace conocer como derecho real y en general la relación jurídica de individuos con el objeto de cosas, tales como la propiedad, los modos de adquirir, la posesión y la mera tenencia. El derecho de sucesiones o sucesorio, que regula la consecuencia jurídica que viene determinada por el fallecimiento de una persona física en la relación a la transferencia de sus bienes a derechos terceros. El derecho de obligaciones y los contratos, que regula los hechos, actos, negocios jurídicos y la consecuencia de los efectos que lo vinculan.
El derecho de la responsabilidad civil trata de la indemnización de daños y perjuicios causados a otros. Dentro de la clasificación de las personas jurídicas en el derecho privado se tienen que pueden ser de dos tipos. La primera son las que tienen fines de lucro, como las sociedades civiles y comerciales, y las segundas son las que no tienen fines de lucro, llamadas corporaciones y fundaciones. En el 148 del Código Civil se tiene que las personas jurídicas son de varios tipos. Para comenzar, tenemos que ahí están las sociedades, las cuales son de dos tipos. Una que es sociedad de capital, en la cual lo más importante es la economía y el capital que en esta se invierte. No se tiene muy en cuenta las personas. Dentro de este se encuentran las sociedades anónimas, las sociedades por acción simplificada, las acciones en comandita por acción y las de economía mixta. Además, por otra parte, están las sociedades de personas. Estas son por lo general familiares o de grupos de amigos muy cercanos. Y en estas lo más importante son las personas. No se tiene muy en cuenta su capital y dentro de estas se encuentran la sociedad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad o empresa unipersonal, las colectivas y las cooperativas. Otra clasificación son las asociaciones civiles. Estas son entidades privadas que no tienen fines de lucrarse y cuyo objetivo principal es hacer actividades socioculturales para promover el bien común. Un ejemplo de estas es la Cruz Roja. Otras son las simples asociaciones, que son entidades conformadas por personas jurídicas que no necesitan autorización estatal para funcionar. Por esto mismo, no se configuran como una persona jurídica como tal. Otras son las fundaciones, que son organizaciones sin fines de lucro y que por voluntad de su creador su dinero está dispuesto permanentemente para realizar actividades sociales de interés general. Otras son las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Por otra parte están las mutuales, que son asociaciones sin ánimo de lucro, constituidas por personas naturales que buscan brindar ayuda mediante la solidaridad a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades por medio de la prestación de servicios de seguridad social. Otras son las cooperativas, que son empresas sin ánimo de lucro en las cuales sus trabajadores o sus usuarios, dependiendo del caso, simultáneamente son los gestores y los aportantes de la empresa. Otra es el consorcio de propiedad horizontal y por último, como lo menciona este artículo, toda otra contemplada en este código o en otras leyes cuyo carácter se establezca o resulte de su finalidad y de normas del funcionamiento. Los atributos de la persona jurídica son cualidades que resultan inseparables de ella y que la determinan en su individualidad. Son imprescindibles para su desempeño en la vida jurídica. En los atributos de la persona jurídica encontramos el nombre, la nacionalidad, el domicilio, la capacidad y el patrimonio. El nombre. Este atributo se diferencia entre las personas jurídicas del derecho público y las personas jurídicas del derecho privado. Las primeras son bautizadas por el Estado según la norma que lo constituye y las segundas por los socios que la componen, acompañados de una sigla que caracteriza su forma de organización jurídica. En las personas jurídicas del derecho privado, el nombre es también conocido como razón social. La nacionalidad. Aquí es igual a la de las personas naturales, y la implicación fundamental de esto se debe a la consecuencia de la aplicación de la ley del espacio. Esto quiere decir que con base a su nacionalidad lo regirán para su desarrollo las normas establecidas para tal sistema jurídico. El domicilio.
Corresponde al lugar en donde la persona jurídica tiene la administración de su sociedad. El patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que posee una persona. Comprende cosas u objetos materiales y derechos u objetos inmateriales. También está unido a la persona. Es la expresión de la potestad jurídica, es uno y único. Únicamente la persona tiene patrimonio. La capacidad es la actitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta pueda ejercerla por conducto de un representante o a título particular. En este sentido, existen dos tipos de capacidad: la capacidad jurídica o de goce, que es la actitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nace y es viable hasta que muere, y la capacidad de ejercicio o de obrar es la actitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo. Además es graduable debido a que se adquiere mayor capacidad de obrar a medida que la persona aumenta su edad.